Oiga, y cuando yo era estudiante, es decir, a final de los años 60 y principios de los 70, íbamos a las farmacias y sin ninguna receta pedíamos el Bustaid, que era una cosa que utilizaban las señoras para adelgazar, salía en la televisión con cancioncita y todo. Y oiga, es que eso era una centramina, sin más. Pero Y estaba seria. hasta bien vista. Vamos, nos agarrábamos unos colocones en vísperas de los exámenes a base del Bustaid de las narices, que eso sí, claro, a los 17 años pues te puedes colocar todas las centraminas que quieras, pero los 2 días siguientes los pasabas jodidos. Claro, luego tenías la bajada emocional, ¿no? Hombre, pero a lo que iba, Sí. los elementos de modificación de conciencia se han utilizado en todas las tradiciones. Es Naturalmente que las religiones se fundan ahí. Se fundan y lo codifican. Y la codificación es esencial, porque naturalmente que los cultos de Dionisos estaban estrictamente regulados. Porque todo el mundo sabía que naturalmente si no se regulaban así podían ser catastróficos. Fue el último que llegó, el último dios que aceptaron, claro, pero sí, separaban la... Claro, tú te podías desmadrar una vez al año. Sí. Pero el resto del año la cosa era geométrica por completo. Exacto. Pero vamos, lo que dices de fármacos es muy importante porque es veneno y remedio. Es lo mismo. O sea, depende de la dosis. Es la dosis. Lo diría para Celso. Eso tu padre, yo recuerdo siempre dice. Claro. No habléis de las drogas, hablad no de las dosis. Que son buenas o malas. Exacto, son neutras. Hablad de la administración. Exacto. De la administración, es perfectamente Es como claro. decir si una pistola es mala en sí o un cuchillo es malo en sí. Oye, dependerá. O una estilográfica. Sí, también. Todas te pueden matar, pero también te pueden salvar. O sea, dependerá del uso que hagas de ello. Vamos a ver, con las mismas letras, decía Aristóteles en el De Generatione et Corruptione, con las mismas letras se escribe una comedia y una tragedia. Sí. Vamos a ver, con las mismas letras se escribe el De Rerum Natura y el Mein Kampf. Claro, sí, las mismas letras. El Mein Kampf. Bueno. Vamos a avanzar un poquito y vamos a pensar que este libro recorre desde los ritos arcaicos, ¿no? Cuando realmente no había escritura. Has hablado antes de los mitos. ¿Me dejas que lea un pasaje por de favor, esa por parte? favor. El procedimiento de dramatizar conceptos y hasta cierto punto el mismo conflicto aparece en otro de los mitos capitales en la cuenca mediterránea que describe el paso del paleolítico cazador y nómada al neolítico agrícola y sedentario. Perséfone, entramos justo en los mitos de Eleusis, Perséfone, hija de Demeter, diosa de la fertilidad, es raptada mientras recoge flores del campo por Hades, dios de las moradas subterráneas que confinan a los muertos. En represalia, la diosa decreta una plaga de esterilidad sobre la tierra que motiva un cónclave de dioses y una solución de compromiso. En lo sucesivo, Perséfone pasará la mitad del año junto a Hades y la otra mitad en la superficie junto a su madre. Es ese reparto de la realidad, ese equilibrio que efectivamente el mito griego observa meticulosamente. El mito griego es geométrico. Claro, y de cuando hay floración y de cuando se está germinando la semilla. ¿Sí? ¿Está bajo tierra o está fuera de la tierra? Exacto. Pues esa dualidad es naturalmente la que pasa al terreno de lo abstracto cuando Platón utiliza la metáfora de la auriga con la que... San Platón lo llamas un poco también aquí. Claro. Claro, porque es muy fácil de santificar. A fin de cuentas, veamos, lo que caracteriza el primer cristianismo es precisamente ese intento de desplazar. Naturalmente que distorsionando, pero solo se distorsiona aquello que ofrece la posibilidad de ser distorsionado. Sí. Y el neoplatonismo es un instrumento perfecto. Fíjate, hay una tesis que es divertida y que a mí me parece que es más que interesante. Como todo el mundo sabe, Ratzinger, antes de ser papa, mucho antes, 30 años antes, fue un helenista de primer nivel. Entonces, en el momento de ocupar su cátedra de teología en Jena, perdón, ¿qué digo yo? En el Vaticano. No, la cátedra de teología en Bonn. Tenía 30 y pocos años. En el momento que para la cátedra de teología plantea una tesis que es fascinante, y es que el cristianismo no es otra cosa que el fruto de la traducción
de la Biblia al griego por los 70, habida cuenta de que el griego de los 70 era un griego platónico. Y que por lo tanto, y él lo hace mostrando muy bien la diferencia entre el texto bíblico original y la traducción griega, lo cual de algún modo invierte los términos. El cristianismo sería, pues eso, una Biblia traducida al griego, no a cualquier griego, al griego Claro, platónico. y la Biblia sufre muchas transformaciones cuando la publica Gutenberg también. Sí, claro, pero lo de los 70 es maravilloso, Vale. porque, pero bueno, no entremos Ya que ahora en estás eso. entrando ahí, yo voy a entrar en algo también profundo. Sí. Gabriel, ¿la serpiente tenía razón? ¿Perdón? La serpiente tenía razón. Las serpientes suelen tener razón, porque son malas. Son malas. Y la realidad es bastante mala. Te ganarás en la vida con el esfuerzo. Con el esfuerzo. Con el sudor de tu frente. Y, Hijo mío, y yo me he además, pasado... cogerás, la naturaleza te será esquiva, con espinas. Y La vocación de mi vida ha sido siempre... estaban haciendo el autónomo ahí. O sea, eran funcionarios allí en el cielo, ¿no? Vivían de la divina providencia y ahora de repente nace una persona que se enfrenta a esa providencia y decide marcar el camino, ¿no? Que se lo marquen. Sí. La vocación de mi vida fue siempre ser un mantenido. Y siempre No me digas. Yo soy un chico fácil, mantenedme. No, nadie. Y he tenido que trabajar como un gilipollas toda la vida. Habría que Y devolverte al Edén. Y tengo 75 años y todavía no he parado. Pero efectivamente, la maldita maldición es que solo hay dos alternativas. Sí, sí. O matarte a currar o ser un perfecto idiota. Exacto. Al final te vas a morir de cualquiera de los dos Sí, modos, sí. o sea que cada cual apuesta por lo que buenamente puede. A mí no me han dejado más remedio que trabajar, apostar por trabajar, y me temo que a tu padre le pasó exactamente lo mismo. También, pero yo le vi cuando falleció con una tranquilidad y una mirada en su espíritu, o sea, él era feliz, él sabía que había hecho lo que había estado en su mano. Exacto. O sea, no había aceptado las bondades de la providencia, sino que se había enfrentado a la naturaleza tal cual es, a la realidad tal cual es, con sus asperezas y también con sus regalos, ¿no? Pero es que de ese modo solamente puede enfrentarse a la muerte un hombre sabio. A mí hay un pasaje que me gusta muchísimo, muchísimo, al final, justo en el cierre de la Ética de Spinoza, es el último párrafo de la Ética de Spinoza, en el que Spinoza dice algo así como que, a fin de cuentas, el único que se puede enfrentar a la muerte con serenidad es el hombre libre, y solo el sabio es el hombre libre. Dice, el otro, el ignorante, es un ser para el cual no existe más que el padecimiento. Sí. Y cuando deja de padecer, dice, es terrible la fórmula, y cuando deja de padecer, deja de ser. Naturalmente, en el caso de un sabio, como es el caso de tu padre, el llegar al final y saber perfectamente que has desarrollado toda tu potencia, que la has cristalizado como has querido hacerlo, y que en esa medida has sido libre, es decir, en la medida en que tu saber ha podido imponerse sobre el destino. Y si has escogido ser idiota, como has dicho antes, o no replanteártelo, seguramente patalees a la hora de morir. Patalees porque no quieres morir. Porque... Naturalmente, porque todo lo que tienes es tu padecimiento, el padecimiento de ser idiota. Y ahora cuando has agotado tu potencia, sabes, mire, he hecho lo que tenía que hacer. No tiene maldita la gracia morirse, pero lo he hecho. Punto. Otra idea maravillosa que hay aquí y que empieza con Sócrates y luego cristaliza ya con Aristóteles es que la virtud es su propio premio, ¿no? Naturalmente, porque la virtud es que tantas veces, lo he hablado con tu padre y tantas veces he insistido con mis alumnos en tiempos, en eso. Por favor, cuando hablen de virtud, retornen al uso en latín del término. Virtus significa fuerza, exclusivamente fuerza. Tengan ustedes en cuenta que serán tanto más virtuosos cuanto más desarrollen su propia potencia, es decir, cuanto más libres sean. Y si ustedes piensan que la virtud consiste en renunciar, no, perdonen, la virtud no es renunciar, la virtud es hacer. Ya, sí, es que te decía, ahora es demasiado tarde. Claro. Pero fíjate, eso era tan claro para un renacentista, cuando Maquiavelo habla de la virtud,
La virtud de la que está hablando Maquiavelo es la potencia, la capacidad de imponer, no me fastidie. Bueno, o Spinoza, exactamente igual. Bueno, Spinoza, Escota, además aquí tiene unas palabras preciosas. Preciosas, el capítulo sobre Spinoza es preciosísimo. Que dice, es acaso el pensador más dulce que guarda el recuerdo y tal, porque dice, aquella alma capaz de hacer varias cosas es esencialmente inmortal. Exacto. Y la esencia pone, no quita. Porque muchas veces dicen, no, pero dime cuál es la esencia de esta persona. Es como, redúcemelo. No. La esencia es la virtus, justamente. Es la capacidad de hacer. Claro. Spinoza, para todos los de nuestra generación, tiene una importancia crucial. Sí. Y fíjate, yo creo, no sé si me excedo en eso, pero yo creo que todo nos viene de la relectura de Fichte, en el momento en el que en 1794 Fichte, interpelando a sus alumnos, les dice: solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas en filosofía. O lo que yo les ofrezco, es decir, que está por hacer, que es el idealismo, o eso que se opone al idealismo y que tenemos necesariamente que rechazar porque es un materialismo trascendental. No da el nombre de Spinoza, pero naturalmente que todos los que lo están oyendo saben que está hablando de Spinoza, y además unos meses después, cuando Schelling publica las cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, que son la transcripción de el desarrollo de las lecciones de Fichte, lo dice con toda claridad. Pues yo creo que todos los de nuestra generación, en un momento determinado, que yo situaría en el final de los 60, sobre todo, el principio de los 70, todos de pronto nos pusimos a pensar, oye, esto de las finalidades históricas es una majadería que únicamente conduce a lo peor. ¿Y quién es el pensador que se ha llevado por delante cualquier fantasía de finalidad en la historia o en cualquier otro medio? Pues oye, el Spinoza del apéndice a la parte primera de la ética, que dice, que dice la fuente de todo error. Dice de todo error. Spinoza es siempre muy literal, no hace metáforas. La fuente de todo error es solo una, la atribución de finalidad a las cosas. Es fantástico. Tremendo. Que por lo pronto se carga toda la historia de la filosofía desde el libro segundo de la física de Aristóteles, porque recuerdas que en el libro segundo de la física, cuando Aristóteles desarrolla su etiología, lo que dice es que de todas las causas, la que rige a las demás es la causa finalidad. Sí, es una de ellas. Pero hay otra cosa, y terminando con Spinoza, me impresionó mucho cuando leí el libro, y era el canto a la alegría. Hombre, claro. Como aquello que aumenta la capacidad de obrar del ser humano. Claro. Y denostar la tristeza como aquello que limita la capacidad de obrar del ser humano. Exacto. Y eso todo depende de nuestro espíritu, de nuestro el lado psicosomático. Sí, bueno, depende de nuestra capacidad de imponernos a la realidad, es decir, de conocerla. Porque naturalmente... O de la conciencia de negatividad, como diría luego Hegel. Tú estás en el 10º piso de un edificio. Y dices, mi libertad me dice que si me tiro por aquí, puedo volar. Dice, vale, pues hazlo y verás tú dónde queda tu potencia. Naturalmente, desde el punto de vista spinosiano es decir, mi inteligencia me dice que dadas las características de mi cuerpo, la resistencia del viento y la solidez del lugar al cual me arrojo, me voy a despanzurrar en tantos pedacitos. Sí. Y por lo tanto... Y Newton no había nacido todavía. Y por lo tanto, mi libertad consistirá en hacer el cálculo y llegar a la conclusión de qué es lo que es más generador de potencia y qué es lo más generador de despotenciación. El pobre espíritu que dice que se lanza ahí porque es libre, no sabe lo que está diciendo, sencillamente porque no tiene ni pajolera idea de qué demonios es ser libre. Ser libre requiere conocer lo que se va a hacer. La ignorancia no es jamás libre. Sí, atrévete a ser libre, ¿no? Bueno, vamos a seguir con... Escotado tenía una particularidad, yo creo, y es que su idea de la libertad, como acabas de decir, no solo la transmitía a través de sus obras, sino que la ejemplificaba con su propia vida. Y no era un filósofo de salón que ponderase pues, sobre las drogas, sobre la libertad, sobre el sexo, sobre el conocimiento, sino que pues había practicado el sexo, el conocimiento, había perdido la libertad, había experimentado en el lado empírico las cosas que
había estudiado teóricamente. Ujú. Entonces, ¿tú crees que es esa una de las claves para entender su obra? Que la filosofía no es solo una teoría, sino una manera de vivir. A ver, yo pienso que eso es efectivamente una de las características esenciales del filósofo. Y, insisto, ¿no? Lo decía hace un momento en términos platónicos. Platón en la Carta Séptima, que es el gran texto autobiográfico de Platón, en el que, entre otras cosas, narra su absoluto fracaso. Es precisamente la belleza de esa Carta Séptima. Lo que Platón dice respecto de la filosofía es que es la segunda navegación. La segunda navegación requiere necesariamente que tú hayas atravesado la primera y que te hayas estrellado en la primera. Porque hay que estrellarse, déjense de historias. El que no se ha estrellado contra la realidad no sabe lo que es la realidad. Naturalmente que Platón lo explica a propósito de Atenas. Que fue célibe toda su vida, ¿no? Célibe. Creo que sí, pero vamos, las biografías de los griegos son difíciles de establecer, porque los primeros biógrafos griegos, y no digo ya Kant, que también fue célibe. pero digo incluso dentro del mundo griego, son biógrafos